Empezamos el programa de hoy y antes de presentarles a nuestro invitado, me gustaría hacerles una consideración. Señores, aún no ha terminado mayo y ya llevamos 22 muertas por violencia de género. Creo que hay que hacer algo de una vez. Nuestra sociedad no tiene por qué soportar esta vergüenza. Y como idea voy a recordar dos caminos. A las mujeres maltratadas, que no esperen la segunda vez, que lo denuncien a la primera. Y a la administración, que dejen de dar limosnas y empiecen a dar ayudas reales a todas las mujeres que denuncian. Por este camino cerraremos 2013 con 50 muertos, como seres humanos. ¿No sienten vergüenza? Yo sí. Buenas noches, empieza Haciendo Amigos. Y hoy entre nosotros, don Juan Luis Galvarro, portavoz de Unión, Progreso y Democracia. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, digamos, al menos para mí, no es usted el político más conocido que tengo. Sin duda alguna. Y he cogido 4 datos. Nació usted en Zamora, el año es lo de menos, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, reside en Palma, Mallorca, y es escritor, crítico literario y de arte, traductor y editor, un hombre de letras, sí. sin negarlo, ¿no? Sí, se puede decir que es así, vamos, sin ninguna duda. Es mi formación, es a lo que me he dedicado y bueno, y ahora hay un paréntesis. Compaginamos con la política. Sí, hay un paréntesis en el que compagino esto con la política, parece que no tiene mucho que ver, pero bueno, al final todo tiene que ver. Políticamente, ¿dónde ha estado? Sí, pero que igual cuando empezó no estaba ni UPyD. Desde luego, yo en política no estuve nunca, no era mi vocación, la política siempre me ha gustado, ¿no? Y yo creo que todo ciudadano responsable o consciente de los problemas que tenemos como comunidad, como colectivo, ha de interesarse por la política. Lo que pasa es que yo no había estado en ningún partido, yo había hecho mi vida al margen de los partidos, ¿no? Y sí que tenía una preocupación desde hace muchísimos años porque ningún partido reflejaba pues, los intereses que yo entendía que había que defender, ¿no? Ningún partido defendía la separación de poderes, ningún partido defendía, pues, hablando de separación de poderes y de independencia de los órganos del Estado, pues podemos hablar del fiscal general del Estado, del defensor del pueblo, podemos hablar del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, ahora está muy, por desgracia, está muy vigente hablar de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, del Banco de España. Entonces, todos estos organismos yo entiendo que deben ser independientes de los partidos. Yo entiendo que los partidos no deben estar en las cajas, por ejemplo, como estuvieron o como siguen estando, que no tiene que haber una proliferación como hay de empresas públicas, televisiones, medios públicos al servicio de las cúpulas de los partidos. No había ningún partido que defendiera esto. No había ningún partido que defendiera un modelo de Estado coherente. Un Estado puede ser centralista y un Estado puede ser federal, pero el Estado de las autonomías es una especie de federalismo inacabado, siempre pendiente de reforma y siempre sometido a negociación, ¿no? No había ningún partido que hablara de esto, ¿no? de un sistema, de un modelo de Estado disfuncional. Su partido dice que es no nacionalista, transversal, sí, laico, progresista y defensor de un modelo federalista en España y Europa. Sí. Claro, sí, estaba haciendo una enumeración de las cosas que hay, que los partidos no defendían, ¿no? Y que yo creo que además eran urgentes y necesarias, ¿no? Y en 2007 surgió UPyD y bueno, yo me vi absolutamente reflejado, identificado con el programa que se manifestaba, el manifiesto fundacional del partido, ¿no? Y me impliqué hasta el punto de que, bueno, pues estoy en puestos de responsabilidad en el partido aquí en Baleares desde el principio. Efectivamente es un partido transversal. Perdón. Yo me he definido siempre como liberal, pero en mi partido hay liberales, hay democristianos, hay socialdemócratas y hay gente procedente de otros partidos o no, pero con distintas formas de ver la... ¿Centralista? No es un partido centralista, esto es otra cosa que se nos achacó desde el principio, porque lo que sí entendemos es que el Estado de las autonomías pues, se ha desmadrado hasta un punto que bueno, pues, es disfuncional. Nosotros creemos que la solución para España es un Estado federal donde lo que en teoría política se llaman los Estados federados, no es decir, las comunidades autónomas para entendernos, como las llamamos en España, pues deben tener las mismas competencias
todas, y además esas competencias deben estar tasadas, deben estar medidas, reguladas en la Constitución. Tiene que haber un catálogo de competencias que sean de las comunidades autónomas, un catálogo de competencias que sean del Estado, y eso se puede revisar, pues no sé, cada 20, 30 años, conforme avancen las necesidades o se modifiquen las circunstancias del país, ¿no? Pero no pueden estar sometidas a negociación permanente cada 4 años para buscar mayorías. Tú me votas, partido pequeño nacionalista, tú me votas y yo te doy tal competencia. Esto no puede ser así, o sea, es un camino hacia el caos, y hoy estamos muy cerca del caos, pues gracias a esta manera de entender las cosas, ¿no? La Constitución del 78... ¿Ustedes piden que se devuelvan, no me sale, competencias a Madrid, como sanidad y educación, si no estoy confundido? Sí. Estas previamente son las más importantes. Aquí no estamos hablando de... Sin duda son muy importantes, y además son la parte más importante del presupuesto también que se maneja, ¿no? Sin duda. Sí, creemos que la sanidad y la educación tienen que ser del Estado, porque creemos que no puede haber 17 modelos educativos distintos ni 17 modelos sanitarios distintos. Creemos que la gestión sí debe ser o puede ser de las comunidades autónomas, pero tiene que haber unas bases que marque el Estado. Por ejemplo, en educación el currículo que estudian los muchachos ha de ser común en una parte consistente, como es, por ejemplo, en Alemania, que no es un país sospechoso de centralismo, es una república federal. Creemos que la sanidad también, por economía de escala pero sobre todo por equidad, por igualdad de derechos, también tiene que ser una competencia del Estado. No es de recibo que usted al norte del Ebro tenga unas prestaciones catalogadas, ¿no?, en la sanidad pública, y al sur del Ebro tenga otras. De manera que si usted tiene la mala suerte de residir en Miranda de Ebro, tendrá muchas menos prestaciones que si vive en Vitoria, a unos kilómetros al norte. Esto no puede seguir así, entre otras cosas porque en lo que ha derivado es en una carrera competitiva por ver quién tiene más competencias. ¿Esto no es un problema de financiación? No. O sea, Castilla y León, por ejemplo, tiene 672 euros por habitante. Baleares, 71. No son... O sea, a quien le digas 672 y 71 y que le digas que hay que buscar la igualdad de España, digo, oye, vamos a buscar la igualdad, pero empecemos para que ganar usted y yo lo mismo, porque no es lo mismo que usted pueda administrar 672 euros entre sanidad y educación y yo tenga que gastar 71. Así no llegaremos nunca a ninguna igualdad. No, mire, si quiere hablamos de... Porque eso son muchas reflexiones en una, ¿no? Y todas muy interesantes y podemos hablar de todas, pero, insisto, no es un problema de financiación. Baleares, en particular, yo creo que hay un consenso entre todos los economistas y analistas en que está mal financiada. Y se puede hablar de esto, pero no es el problema fundamental. El problema es cómo se invierten los recursos. Vamos a ver, usted puede tener 10 o puede tener 100 para administrar, pero si tenga lo que tenga, cada legislatura duplica la deuda, porque ya parte de un déficit absurdo y se juega con alegría con el déficit, pero además es que nunca se cumplen las previsiones y vamos acumulando deuda, y tradicionalmente ha sido así. En cada legislatura se duplicaba la deuda que teníamos acumulada, ¿no?, como comunidad autónoma. Pues ya le pueden a usted dar 10 o 100, que al final, con esos criterios, con esos criterios al final todo funcionará mal. Pero porque además en Baleares, es cierto, está mal financiada, pero hay comunidades que están muy bien financiadas, incluso extra, supra financiadas, ¿no? Como País Vasco, Navarra y tal, pero a nadie le llega. Al final a nadie le llega, porque aquí hemos entrado en una carrera, en una competición de a ver quién gasta más, porque al final siempre nos van a dar dinero del Estado y no nos van a pedir cuentas. Esto ha sido así, ha funcionado así. El Estado tiene unas herramientas para controlar el gasto de las comunidades autónomas, para que no se desmadre, respetando las competencias de las comunidades autónomas. Hay algo que se llama alta inspección del Estado, que está en la Constitución y que no se ha utilizado. Por lo tanto, financiación. ¿Hay que ver cómo financiamos Baleares? Por supuesto, pero le voy a decir una cosa. Partir de este criterio, ¿no?, de esta consideración de que si pago tanto me han de dar cuánto, si yo doy más, ¿por qué me dan menos? Partir de esta consideración es falaz. Lo hacemos con las comunidades autónomas, pero no lo hacemos, por ejemplo, con Palma, con respecto a, no sé, a Sineu, en Isalem, no lo hacemos. Y sin embargo es evidente que lo que ingresan en las arcas públicas los habitantes de un pequeño pueblo con respecto a lo que ingresan los habitantes de una gran ciudad es ínfimo, ¿no? Y sin embargo hay recursos que se destinan a esos pueblos. Es de justicia y es de equidad. El Estado está para distribuir la riqueza y para garantizar la equidad y un poco la igualdad de servicios, ¿no?, y de derechos a todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Por lo tanto, ¿por qué
tenemos una financiación extra, digamos, para los pueblos pequeños. Vamos a hablar de algunos que se quejan mucho siempre, ¿no? Los nacionalistas catalanes. Es que el Estado nos expolia. Bueno, habrá que ver cuál es la financiación de Barcelona o de un barrio central de Barcelona y, no sé, de Vic o de al Masnou, no lo sé. Seguramente reciben mucho más de lo que aportan. Vic y el Masnou con respecto al centro de Barcelona, pero es que esto funciona así, si no apaga y vámonos. Eso ha funcionado así en Europa. España durante muchos años ha recibido más de lo que daba, de lo que aportaba a la Unión Europea, ¿no? Si hablamos de recursos, de dinero, hemos recibido muchísimo más de lo que dábamos. ¿Es injusto? Yo creo que no. Si se busca una equidad, si consideramos que Europa es una unidad política, una unidad económica, etcétera, y que todos sus ciudadanos han de tener garantizados determinados servicios, ese reparto es justo. Y aquí el problema, y termino rápidamente, y aquí el problema no está en si la financiación es buena o mala, que, insisto, se puede y se debe estudiar y negociar. El problema es que si miramos Europa decimos, sí, es una comunidad política y vamos a repartirlo con equidad, pero si miramos España, determinadas personas, determinados partidos opinan que no es o no debe ser una unidad. Entonces aquí ya no es que la financiación sea injusta, es que no quiero compartir determinadas cosas con el resto de los españoles. Hablemos claro, o sea, hay partidos que son nacionalistas, separatistas y partidos que no lo son. Y este debate, que en la mayor parte de Occidente se superó en el siglo XIX, nosotros lo tenemos abierto todavía. Yo lo que noto, y también se lo nota usted, es que se quiere la igualdad a ratos. Y quizá la queremos todos a ratos. O sea, a lo mejor lo que le estoy oyendo es como si hablase yo con otras partidas, no con las que usted dice, ¿no? Queremos una igualdad, una educación que sea igual a todo, incluso en asignaturas, pero entonces en dinero no es tan importante, en dinero ya podemos tener desigualdades. O sea, sí es importante, pero yo quiero dejar claro que el tema del expolio fiscal, de las balanzas fiscales, este argumento yo quiero dejar claro que es falaz. Luego hablemos de negociemos la financiación. 1.500 millones es verdad, ¿no? Sí, pero vamos a ver, ¿es verdad? Sí. Pues antes de reclamarnos que paguemos más, que nos de los 1.500 millones a Baleares. Yo diría que esto es normal, esto no estoy diciendo yo... Pero yo no me opondré, pero insisto, lo importante son los conceptos. Y hablar de balanzas fiscales y de expolio fiscal es falaz. Y centrar el problema en el dinero, hasta cierto punto, también es falaz. Pues todo lo del gobierno es, vamos a recortar esto porque falta dinero, vamos a recortar esto porque falta dinero, vamos a recortar... O sea, el dinero es importante. Claro. Hombre, claro que es importante, sí. O sea, después ya hablaremos si hay que estudiar religión o no religión. Pero vamos a hablar de... Por ejemplo, de educación. Evidentemente, y nuestro partido se ha opuesto radicalmente desde el principio, recortar recursos económicos en educación es un disparate. O sea, hay que recortar en otras cosas. No sé, parece de sentido común pensar que allí donde ponemos el futuro de nuestro país, de nuestros hijos, etcétera, recortar recursos económicos no es sensato. Vale, esto está claro. Pero al final, el problema no es solamente este. Y esto es lo que yo quiero dejar claro. Nuestro partido lo que propone en este caso, en este terreno y en otros terrenos, son reformas que vayan a la raíz de los problemas. La educación está basada en presupuestos ideológicos errados. Desde la LOCSE, desde aquella reforma que hizo el Partido Socialista con Maragall, con tipos de Felipe González, los presupuestos de la educación son errados. La autonomía de los centros no es real. La educación tiene una serie de problemas. No hablemos de eso que parece que centra el debate educativo en Baleares y en otros lugares, que es el tema de las lenguas, ¿no? Porque realmente este no es el problema principal, pero eso también es un problema. O sea, la educación tiene problemas que no tienen que ver con el dinero. Y la prueba, insisto, no estamos defendiendo recortar en dinero. Al contrario, pero la prueba de que el problema radical, el problema fundamental no es ese, es que en España el dinero destinado a educación no ha hecho más que crecer hasta que la crisis se nos ha echado encima. No ha hecho más que crecer durante décadas. Cada año había más presupuesto para educación, cosa que es positiva, pero los resultados han ido a peor siempre. Los informes PISA lo denuncian, ¿no? Entonces, ¿dónde está el problema? Si hay más dinero, ¿los resultados son peores? Yo creo que esto demuestra que los resultados, o sea, que el problema de que haya unos resultados a la cola de Europa no es de dinero. ¿Qué formamos? ¿Qué estamos formando? Yo cuando veo ahora
que es muy importante, por ejemplo, que el inglés se hable. Le pongo un caso, ya que usted es filólogo, que es necesario aquí sepa los 3 idiomas y el inglés. Claro, y entonces yo digo, si vamos a hacer estudiar a los niños solo lo que es necesario para conseguir un empleo, que es lo que me están vendiendo algunos, les voy a enseñar inglés, informática y matemática, las 4 reglas que se decía cuando yo era pequeño, y los demás ya dejémonos de tonterías, porque a un señor de aquí a lo mejor nunca irá a ver el Tajo, ni le importa dónde está el Tajo, ni a lo mejor le importa quién era Nerón. O sea, estamos haciendo todo tan para medir si esto después da trabajo, porque cuando había trabajo para todos no nos preocupábamos ahora, que yo estoy oyendo que solo se van a terminar estudiando aquello que parece que te va a colocar en algún sitio. Que yo digo que esté bien o mal, digo sencillamente, no estamos enseñando a nada. Estamos preparando posiciones para trabajador. Yo estoy de acuerdo. A lo mejor me va a llamar usted, no sé, bicho raro o algo así, pero yo a mis hijos... No, me a mí eso, no se preocupe. Esto suele ser buen síntoma también. Es lo que yo le digo a mis hijos, y les seguiré diciendo, ellos son pequeños todavía, es que estudien lo que les guste. Que estudien, que se formen bien en aquello que les guste, pero que sobre todo tengan una base amplia para poder elegir, que aquello que hagan lo hagan muy bien, y si están bien formados encontrarán trabajo, aunque sea en un terreno que no sea popular o de una gran demanda y tal, pero si ellos son buenos en lo que hagan, encontrarán trabajo. El problema es que efectivamente la formación se ha entendido, la educación se ha entendido como algo puramente utilitario. Esto es un gran error. La educación nos tiene que garantizar que accedemos en igualdad de oportunidades al trabajo, no nos tiene que garantizar un trabajo. Nos tiene que garantizar que accedemos en igualdad de oportunidades, que tenemos una buena formación académica, de contenidos, que tenemos una buena formación o que estamos en disposición de ser unos ciudadanos de provecho, buenos ciudadanos, con principios democráticos, con principios, con interés en la comunidad, con responsabilidad, que vamos a ser unos consumidores sensatos, que vamos a ser unos votantes, unos electores bien informados. Entonces, claro, la educación es todo eso, no solamente es el trabajo del día de mañana, porque al final el trabajo del que disponemos hoy, o la oferta de trabajo de la que disponemos hoy, ¿cuál será dentro de 20 años o de 10 años cuando nuestros hijos accedan al mercado de trabajo? Esto no lo sabe nadie, ¿no? Entonces, enfocar la educación, sobre todo los más pequeños, pensando en cuestiones utilitarias, yo creo que es un error. Si es que no llamamos utilitario a lo que le he dicho, ser buenos ciudadanos, buenos consumidores, buenos votantes. Acceder al voto, al consumo, en fin, a la relación con los demás desde una posición de conciencia, de responsabilidad y de valores. La educación tiene que garantizar eso. Garantizado eso, todo lo demás, como se suele decir, vendrá por añadidura. Hoy no formamos buenos ciudadanos, formamos, no sé, maquinitas de pasar exámenes y de llegar a tener un título, muchas veces de cualquier manera, ¿no? Entonces, insisto, los principios de la educación son errados y, por lo tanto, vale, está bien que hablemos de lengua, nosotros hablamos de lengua y tenemos las posiciones muy claras. Está bien que hablemos de religión. Nosotros creemos que la religión no tiene que estar en el currículo, no tiene que puntuar, ¿no? Claro, UPyD es un partido laico que esto significa sencillamente que respetamos absolutamente todas las posiciones religiosas, pero entendemos que son privadas y que en lo público pues no debe primar ninguna, ¿no? Entonces en la educación no entendemos que tenga que haber la religión católica como materia puntuable. Eso sí, tiene que haber un tratamiento de las religiones. Sería absurdo pasar por la escuela y no ver ni de pasada pues, en fin, lo que supone nuestro acervo cultural, que es cristiano, ¿no? Pero que también es judío y que empieza a ser cada vez más islámico y que, en fin, compartimos un montón de cosas y hay gente que participa de distintas religiones en nuestra sociedad, que es una sociedad plural y queremos que lo sea, ¿no? Por lo tanto, ver todo eso sí, pero la religión católica como materia puntuable nos parece que es un error. Y podemos hablar de eso también, pero al final el problema son los principios de la educación. Nosotros consideramos que fue un error unificar los itinerarios y que todos los muchachos hagan las mismas cosas y todos juntos hasta los 16 años. Nosotros creemos que tiene que haber una formación profesional decente, bien conectada con otros lugares, ¿no? con el mundo de la empresa y sobre todo que se pueda elegir de manera más temprana que en la actualidad. Creemos que ese anhelo, ¿no? de igualdad mal entendida, de que todos tengamos que hacer lo mismo porque si no estamos discriminando a alguien y tal, es un tremendo error. Tenemos que garantizar la igualdad de oportunidades, pero es un hecho que a partir de cierta edad
todos los muchachos no tienen los mismos intereses y unos optarán por el mundo académico y otros optarán por el mundo profesional. ¿Cuántas veces ha cambiado esto? Porque yo a los 14 tuve que hacer cuarto y reválida y a los 14 años se puede decir que decidía mi vida estudiantil. Me iba a quinto de números o me iba a quinto de letras. Y si en quinto o sexto yo descubría la física y la química, que no había dado ni en tercero ni segundo, y descubría que aquello para mí era un rollo, que realmente a mí no había cogido letras porque odiaba el latín y el griego, porque pensaba que era inútil, me encontraba a los 16 que había perdido 2 años, que para estudiar periodismo me tenía que volver para atrás. O sea, era una auténtica obra de arte. Y la decisión era a los 14 años. Sí, este problema es cierto, y este problema se palía con que esos itinerarios que deben ser separados desde un tiempo más temprano, desde una edad más temprana, tengan caminos de retorno y caminos de conexión entre ellos, ¿no? Y eso se puede diseñar. Lo que no se puede es decretar que todos los muchachos tienen los mismos intereses hasta los 16 años y por tanto todos han de ir juntos hasta los 16 años, con lo cual garantizamos que el nivel académico baje para todos y que los muchachos que hubieran optado por una salida profesional de manera más temprana estén pues entre los 12, los 14 y los 16 años pues estabulados, por no decir otra cosa, encarcelados en unas aulas que no les ofrecen nada. Y tenemos que dejar enseñanza, porque si no se me va a comer la entrevista. Sí, podemos pasar a otro tema, sí, sin duda. Lo que pasa es que la enseñanza es un tema que le gusta. Y ya termino, es un tema que está en la raíz de todo. Si hablamos de ciudadanía, hablamos de enseñanza. Si hablamos de la reflexión que ha hecho usted al principio, muy justa, por cierto, acerca de la violencia de género, estamos hablando de enseñanza. O sea, está fastidiando. Siempre hablamos de enseñanza, o deberíamos hablar de enseñanza. Pues vamos a hablar de lo que se pone en los periódicos. Está sacado del periódico esta mañana, he cogido 3 ideas de estas. La primera, por ser de su partido, dice: Rosa Díez anuncia que si el Tribunal de Cuentas no lo aclara, pedirá a la Fiscalía General que averigüe si el PP miente al hablar del error contable del señor Blesa. Yo creo que el UPyD, si no estoy equivocado, fue el primero que demandó Caja Madrid, si no me confundo, porque esto no he encontrado. Me ha parecido que ya lo sabía. O sea que es un tema donde UPyD ya está dando... Sí, pero mire, es muy triste, porque los partidos no deberían dedicarse a esto. Los partidos están para hacer política, ¿no? El problema es que los otros partidos no están haciendo política, están haciendo otra serie de apaños y UPyD se tiene que dedicar a ir a los tribunales. Fíjese, nosotros presentamos una querella por el famoso tema de Bankia, ¿no? De la salida a bolsa Bankia, etcétera. Luego hemos presentado una querella por el tema de las preferentes, que parece cada vez más claro que ha sido una estafa organizada, una trama, donde han participado muchos estamentos o personas y es triste, insisto, que tenga que llegar un partido que entró en el Parlamento hace solamente 6 años. Muchas de las cosas que se están... Que no tenía nadie en el Consejo de Administración. Evidentemente. Y que tenga que llegar este partido pequeño, con recursos muy limitados, que una persona, que es Andrés Erzo, que es un excelente abogado, una persona del Consejo de Dirección del partido, se tenga que dedicar prácticamente en exclusiva a estos temas, en lugar de a la gestión del partido y otros asuntos de política, porque los grandes partidos, esos que sí tienen un montón de recursos, gente empleada, con sueldos para dedicarse a esto y a otras muchas cosas y tal, no se han dedicado a controlar estos asuntos. Vamos a ver, que estas cosas hayan sucedido significa que el Banco de España no ha hecho su trabajo, que la Comisión Nacional del Mercado de Valores no ha hecho su trabajo, que el Parlamento no ha hecho su trabajo. Y al final, ¿qué tienen en común todas estas instituciones y otras muchas? Que en los consejos de administración están los partidos, que sus directivos los nombran los partidos y que los partidos al final están en todo. Han colonizado toda la estructura del Estado, allí donde tenían que estar y allí donde no tenían que estar, y se están ocupando, en lugar de resolver estos problemas en interés de los ciudadanos, se están ocupando en que no salgan a la luz. Ya me dirá usted si todo esto que UPyD sabe, no lo sabían los otros partidos. Insisto, con sus medios, con su enorme número de militantes y con sus sueldos y sus asesores, porque hay asesores. Pensar que yo estoy seguro que usted me defendería y me defenderá la política de partidos. Y yo estoy... Por supuesto, pero no de estos partidos. Es que aquí la madre del Cordero. Claro. O sea, aquí está la madre del Cordero. O sea, claro. Yo, por ejemplo, estoy a favor, y lo he dicho siempre, estoy a favor de las listas abiertas. Hombre, claro. Esto es un sueño de una parece noche de UPyD. Quién sabe, a lo mejor. Claro. Digo, pero parece que esto sea un sueño. Y tú piensas, pero vamos a ver,
es que me lo expliques como lo expliques, el sentido común siempre será el mismo. El sentido común, cuando yo veo, yo no soy nada aficionado a decir, mira qué hacen en la Alemania, Estados Unidos, porque siempre me dicen lo mismo. Me cogen lo que quieren de cada sitio y no me cogen lo que, o sea, a mí me lo coges en paquete o lo dejamos, ¿no? Pero sí es verdad que cuando yo veo, como se llama, un diputado inglés, que tiene su barrio, y que va al barrio, y que habla con la gente del barrio, y que tiene muy claro que si no va al barrio, habla con la gente del barrio, no lo van a votar. Y aquí en España, pues si en la lista del que sea me pones la Mula Francis, Spinetta, y yo voy en moto, y voto a Mula Francis, Spinetta, el paquete entero, pues la verdad es que me da mucha rabia, me da envidia, pero auténtica envidia. Pues ya lo entiendo porque, mire, UPyD, una de las primeras cosas que dijimos en el manifiesto fundacional es que antes de acometer otras reformas era imprescindible la reforma electoral. España tiene o sufre un sistema electoral profundamente injusto, en el que el voto no vale lo mismo, depende de dónde vivas, depende de, en fin, de muchos factores, de si votas a un partido grande o pequeño, etc. Los votos, y esto hay que decirlo, es falso que en España los votos de todos los ciudadanos valgan lo mismo. No es verdad. Si usted vive en Soria, su voto vale mucho más que si vive en Madrid. Si usted vive en una comunidad autónoma con un pequeño partido local, nacionalista o no, su voto vale mucho más que si vota usted a un partido nacional grande en otras circunscripciones, ¿no? Entonces, eso hay que reformarlo, y eso lo sabe todo el mundo. Eso se lo dijo el Consejo de Estado al presidente Zapatero, que cuando llegó encargó un informe al Consejo de Estado. El Consejo de Estado le hizo un informe acorde. Hay varias soluciones. No hay solamente una reforma electoral posible. Hay varias soluciones. Pero el Consejo de Estado le aconsejó al presidente Zapatero una reforma que coincide prácticamente al 100% con lo que proponíamos nosotros en el manifiesto, ¿no? Y en nuestros documentos políticos. El presidente Zapatero lo que hizo fue guardar aquel papel en un cajón y nunca se hizo esa reforma. Porque era sensata, pero no convenía a los partidos grandes, que prefieren seguir pasteleando con los pequeños partidos nacionalistas y repartiéndose 4 años aquí, 4 años allá, pues las grandes instituciones del Estado y de las comunidades autónomas. Entonces hay que decir que el hecho de que la reforma electoral no se lleve a cabo, una reforma que es un clamor ciudadano, que todos los ciudadanos entienden que se debe hacer, es exclusivamente porque no les conviene al Partido Popular y al Partido Socialista. Ellos no quieren reformarla. Bien, y otros que se alían con ellos, que van a las elecciones diciendo que la quieren reformar, luego cuando llegan al poder, como en Andalucía Izquierda Unida, con el PSOE, se olvidan de aquella propuesta de reforma porque lo que quieren es calentar sillón también, aparentemente. Pues bien, reforma electoral, usted me hablaba del Reino Unido. Reino Unido tiene un sistema mayoritario que no es de mi gusto, y mi partido tampoco lo propone. Nosotros creemos que debe ser un sistema proporcional, porque el sistema mayoritario, como usted sabe, consiste en que cada circunscripción, es una palabra muy difícil, determina un diputado. Eso puede significar, en un caso extremo, pero sin ser extremo también es injusto, que con un 51% de los votos, un partido tenga el 98% de los escaños. Puede suceder, porque si ganas en todas, aunque sea por un 51%, tendrás todos los escaños. Lo cual no parece justo. Si una mitad del país ha votado en un sentido y la otra... podemos buscar una solución. O sea, nosotros proponemos un sistema proporcional que en lugar de la ley DONT utilice otro sistema de asignación de escaños, hay varios, y sobre todo que la circunscripción sea única o autonómica. Esto ya regularía muchísimo, ya rebajaría muchísimo el enorme desfase de proporcionalidad que sufrimos. Nuestro partido en el último congreso dijo circunscripción autonómica. Yo soy partidario de una nacional, como las europeas, ¿no? Pero al final estamos eligiendo al Congreso, que es una Cámara Nacional, y repartir de manera proporcional esos escaños, ¿no? Tantos votos, tantos escaños. Regla de 3, aproximadamente. Hay que estudiar si se introduce o no un listón por abajo, ¿no? El mínimo del 5 o del 3%. Nosotros estamos por el 3%. Y luego, fundamental, usted lo ha dicho, listas abiertas. ¿De qué me vale a mí votar, no sé, por un concepto ideológico, si el partido al que voto me va a meter, como usted ha dicho, a la Mula Francis en el número 3? A mí me gusta el número 1, pero el número 3 no me gusta nada, pues lo tacho. Listas desbloqueadas, listas abiertas. Esto es de sentido común. Es de sentido común. Pero a veces es sentido común. Efectivamente, aquí está la madre del cordero. Déjeme hacerle una pregunta. Venga, lo voy a dejar porque es que esto tenía mucha materia. Sí, tendré que llamarle otro día, pero antes de que me echen tiene que ser esto. Bien. Una pregunta. El otro día, y ahora esta pregunta no es que tenga mala uva ni nada, pero sí que es un tema que algunos pensamos que... Vamos a ver, yo considero que la idea que
que buscó Franco en el año 1936 y el que la ha buscado ETA ahora es exactamente la misma, cargarse el gobierno por medio de las armas. Entonces, cuando uno está en contra de ETA, pero no condena al franquismo, yo tengo la sensación de que lo que se está condenando es la derrota. O sea, no la idea ni las armas, sino la derrota. A Franco gana y se le admira, y a ETA pierde y palos. Y el otro día se presentaba una condena contra el franquismo y, sorprendentemente, al menos para mí, UPyD votó en contra. No votó en contra, se abstuvo. No votó a favor, le gusta. Efectivamente. Hombre, hay una diferencia. Si se mira usted el vídeo de Carlos Martínez Gorriarán, que fue el que expuso en el Congreso la posición de UPyD, lo verá clarísimo. Él hizo explícita, como puedo hacerla yo ahora, la condena al franquismo. Parece mentira que en 2013 tengamos que seguir condenando el franquismo. Yo lo condeno, lo he condenado por escrito en varias ocasiones. O sea, es una cosa que... No, pero como el 18 de julio sigue siendo el Día del Alzamiento Nacional... No, perdone, no lo es. Lo será para quien se vaya allí con el 20N también, ¿no? El 20N y el 18 de julio. Será para quien le guste aquello. A mí no me gusta. En fin, a mí el 18 de julio solo me puede traer, no recuerdo porque no vivía, evidentemente, pero solo me puede traer referencias de algo muy negativo, algo de los peores sucesos que hemos padecido en la historia de España, ¿no? Que fue una guerra lamentable, una guerra fratricida y una guerra muy cruel. Entonces, esto está condenado. Quien no lo condene, allá con su conciencia, ¿no? La posición de UPyD fue, sí, por supuesto condenamos el franquismo, pero hacer una fiesta en memoria del 18 de julio, al final, es hacer lo mismo que el franquismo, que celebraba... pues en fin, la participación de un bando, la participación de un bando, y ellos, los que proponían que era Izquierda Unida, estaban intentando celebrar al otro bando. Esto no conduce a nada, y nosotros nos abstuvimos por esto, porque hacer fiestas relacionadas con una guerra que sucedió hace, ¿cuánto? ¿80 años? 60 o 70. Esto tiene algún sentido, pero sobre todo, ¿tiene algún sentido que Izquierda Unida, mientras obstaculiza la reforma de la ley electoral en Andalucía, mientras participaba en los consejos de administración de entes públicos, radios, televisiones, bancos y cajas quebradas, etcétera, mientras participaba de absolutamente todos los vicios del sistema y se repartía comisiones en el, entiéndame, comisiones parlamentarias en el Congreso, y se repartía y tenía episodios lamentables en la Cámara Vasca, en fin, cuando aquel señor del PNV denunció que vendían el apoyo a cambio de puestos. Cuando Izquierda Unida, claro, cuando Izquierda Unida ha estado vendiéndose y siendo el apéndice necesario del PSOE para seguir promocionando el bipartidismo, cuando Izquierda Unida hace esta política, que recurra a la guerra civil para seguir agitando banderas absolutamente vacías, pues nos parece muy triste y nos abstuvimos. Navarro, me dice que paso 3 minutos. Déjeme ir a publicidad y seguimos 10 minutos más. Venga. Vamos a pasar un par de vídeos. El primero es de su jefa, la señora Rosa Díez. A ver qué opina. Señora Díez, dice que no he dicho nada nuevo, interesante e importante. Pues yo creo que usted ha dicho muchas cosas nuevas, muy interesantes, muy importantes. Creo que habla con conocimiento de causa, que se sabe los temas muy bien, y por eso la felicito. Sus aportaciones han sido afirmar que el rescate ha sobrevolado sobre la cumbre y que allí todo el mundo habló del rescate. Bueno, yo le digo, porque yo estaba allí, que allí nadie habló del rescate y que a mí nadie me preguntó de eso. Pero si usted quiere que yo diga que allí se habló del rescate y que ese fue motivo del debate y que todo el mundo me preguntaba, pues si quiere lo digo, pero que sepa que no es cierto. Pero si se queda contenta, lo digo. ¿Vale? A que no me guste, pero hay algo personal entre Rajoy y Rosa Díez, porque es que con la que más se cabrean todos es con Rosa Díez. Es algo... Sí. Y viene, digamos, Rosa Díez viene, no deja de venir del Partido Socialista. No es que digan, es que es de la misma cuña, del mismo árbol. Pero se nota muchísimo, ¿eh? Sí, el presidente Zapatero, que era una persona que puso de moda la palabra talante, ¿no?
no se exasperaba con nadie excepto con Rosa Díez, solo se cabreaba con ella. En el caso de Rajoy no se cabrea, porque bueno, Rajoy es mucho más inteligente, me parece a mí, que el presidente Zapatero. Y lo que hace, claro, lo que hace es menospreciarla sistemáticamente. La menosprecia, la ataca personalmente en lugar de entrar, claro, negando cosas evidentes como aquella cuestión del rescate, ¿no? Nadie hablaba del rescate. Bueno, pues habrá que creerle, pero esos menosprecios y esos ataques personales yo creo que significan algo, cosa que por cierto no hace con representantes de formaciones como, no sé, como Bildu o como, sin exagerar, como PNV o Convergencia, que atacan directamente en fin, el núcleo del Estado, ¿no? A ellos les reserva todo tipo de carantoñas. Con Rosa Díez se enfada mucho. Yo creo que por algo será. Vamos a ver el segundo vídeo. No podemos resignarnos a más subidas de impuestos. En época de crisis tienes derecho a que se bajen los impuestos. Tienes derecho a que te bajen los impuestos. No se pueden subir los impuestos. Nadie en época de recesión y de crisis sube los impuestos. Hay que bajar el IRPF. Vamos a bajar el impuesto de la renta de las personas físicas. Yo no quiero abaratar el despido. Yo no creo que haya que abaratar el despido. El Partido Popular no va a apoyar abaratar el despido en ningún caso. El Partido Popular se compromete a que ni educación, ni sanidad, ni pensiones jamás sean afectadas por la crisis económica. Yo le voy a meter la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas y luego, aunque sea competencia de las comunidades autónomas, la sanidad y la educación. Le pido que no autorice una nueva subida de la luz, porque eso afecta al poder adquisitivo de la gente. Que no cuenten con el Partido Popular para inyectar ni un euro en los bancos que no vaya a las familias y a las pequeñas y medianas empresas. Me presento a las elecciones sabiendo muy bien cómo están las cosas, o por lo menos parte de las cosas, y por tanto soy consciente de eso. No me voy a quejar de la herencia que recibas. ¿Es fácil ser oposición? Hombre, vamos a ver, yo lo que creo es que es fácil, si uno no tiene los criterios claros y sobre todo los intereses que defiende claros, es fácil prometer, es fácil decir cualquier cosa para salir del paso o para ir a unas elecciones diciéndole al elector lo que quiere escuchar, ¿no? Esto es falta de liderazgo, evidentemente, es falta de principios, pero también de liderazgo. Los electores necesitan a alguien que les diga las cosas como son y que les trate como adultos, y no esto que nos ha sucedido con el señor Rajoy y antes con el señor Zapatero. El señor Rajoy, yo no lo tengo por una persona poco inteligente, ya lo he dicho antes, ni desinformada. Por lo tanto, cuando decía en la campaña, yo estoy bien informado, sé lo que hay, por tanto no me quejaré de la herencia recibida, yo le creo, o sea, él estaba bien informado. Por lo tanto, aquí no hay una cuestión de incumplimiento de promesas, que la hay una cuestión de promesas falsas. Prometía lo que sabía que no iba a poder cumplir, o que no iba a querer cumplir, porque esta es otra. Europa nos impone ciertas cosas. Hombre, Europa nos dice, aquí están los números, tienes que cumplirlos. Pero luego, ¿cómo llegamos a esos números? Es una cuestión del gobierno. El gobierno decide si sube los impuestos o recorta en pensiones, o recorta en educación o en sanidad, o bien elimina todo la enorme cantidad de empresas públicas, observatorios, fundaciones, en fin, toda esa administración paralela mediante la cual los políticos siguen colocando políticos y, en fin, otorgando asesorías y mucha gente haciendo negocios a la sombra del poder. Eso es lo que hay que cargarse. Las diputaciones, que son un artefacto del siglo XIX y que hoy la función que tienen es de colocadero de políticos, porque lo que hacen lo podrían hacer desde que tenemos comunidades autónomas, las comunidades autónomas, o los ayuntamientos, unos ayuntamientos mejor dimensionados mediante la fusión correspondiente que propone UPyD y que se niegan sistemáticamente a considerar en el gobierno, ¿no? Antes Zapatero y ahora Rajoy. Una fusión de ayuntamientos que, por cierto, se ha hecho en todos los países de Europa de la Segunda Guerra Mundial para acá y que en España no se hace. Y seguimos con el mapa municipal de las Cortes de Cádiz basado en las pequeñas parroquias del siglo XVIII. O sea, esto no tiene ningún sentido. Ahorraríamos dinero, pero sobre todo gestionaríamos mejor, porque en el caso de los ayuntamientos no se ahorraría tanto dinero, pero gestionaríamos mejor y los servicios y los derechos de los ciudadanos estarían mejor garantizados. En el caso de las diputaciones ahorraríamos miles y miles de millones de dineros públicos que nos permitirían pues no recortar en pensiones, no recortar en sanidad o no subir los impuestos. En fin,
hacer política es tomar decisiones y optar. Y el gobierno de Rajoy está optando, yo creo, por las peores soluciones. Yo creo que puedes fallar en una previsión. Claro, claro. Se lo está diciendo hasta el señor Aznar, ¿no? Tiene usted que rebajar los impuestos. Le ha hecho un traje. Sí, sí, le ha hecho un traje. El señor Aznar le ha hecho un traje. Porque, en fin, yo no soy un fan del señor Aznar, ¿no? Pero esto que le dice, ¿no? Tiene usted que tomar decisiones, tiene usted que bajar los impuestos. Yo estoy de acuerdo. Ya le dije al principio que personalmente, aunque el partido no se define así, yo soy un liberal y yo creo que en España, o sea, no tiene ningún sentido que yo quiera montar una empresa en el Reino Unido, yo, no británico, sino yo aquí, sentado en el despacho de mi casa, me siente y desde mi ordenador en 3 horas tenga una empresa legal funcionando en Inglaterra y me he gastado 60 o 70 euros. Legal, registrada, etcétera. Igual que aquí, igual. Claro, y aquí no, aquí autónomos, la hacienda local, la hacienda estatal, el notario, el registro... Sí, que no sea bares, porque entonces la de sanidad... Los plazos, la protección de datos, o sea... Hay cosas que son necesarias, pero en España la burocracia está absolutamente desmadrada. Es una cosa loca. Estamos, y esto lo dice todo, en las listas que se publican de libertad económica, ¿no? Y de facilidad para crear empresas, estamos a niveles de Zambia o de Botsuana. Botsuana es un país muy interesante desde el punto de vista de la libertad económica, ¿no? Para cazar elefantes. Sí, sí, también. España está a esos niveles, no está al nivel del Reino Unido, no está al nivel de Alemania, ¿no? Está a esos niveles, con lo cual... Yo creo que lo dice todo esto, ¿no? Bueno. Y esto es una prioridad, porque de aquí sale la salida de la crisis, de permitir crear empresas pequeñas y que los ciudadanos puedan invertir su dinero y puedan consumir. Si no vamos hacia este concepto de las cosas, iremos muy mal. Espero que volvamos a vernos antes de las elecciones. Cuando usted quiera. Y ha sido... Me ha gustado mucho tenerlo aquí, de verdad. Le digo lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias.